Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Félix y bienvenidos a la primera parte de lo que será este webinar taller que hemos decidido comenzar de nombre Camino al Autoconocimiento. Esta transmisión fue hecha el día miércoles 20 de abril del 2022, pero por situaciones técnicas la transmisión pues, no quedó grabada. Así que con mucho gusto yo estoy repitiendo nuevamente este tema para que las personas que no hayan visto la transmisión puedan pues ver, o las personas que sí lo vieron, puedan ver nuevamente la información y pues seguir la línea de tiempo de lo que van a ser las siguientes partes. Así que comenzamos con el tema. Este webinar, o más bien esta sesión, va a consistir de 4 temas principales. Primeramente vamos a revisar para qué es positivo, para qué es bueno conocernos mejor, qué es lo que queremos realmente, cómo superar nuestros miedos, y la cuarta parte sería hablar de los valores con respecto al autoconocimiento. Muy bien, primera parte. ¿Para qué es bueno conocernos mejor? ¿De qué me sirve conocerme mejor? Pues bueno, simplemente al momento de conocernos mejor, podemos tener una manera diferente de ver nuestra vida, una manera diferente de ver los aspectos que nos rodean, las situaciones, los momentos, a las personas inclusive. El hecho de conocerme mejor me da la oportunidad de ver las cosas diferente, de ver situaciones de una diferente perspectiva. Una persona que se conoce realmente va a tener mejores oportunidades de tener una estabilidad emocional o de ir encaminado hacia esa estabilidad emocional de una manera más sana, de una manera más rápida, de una manera más constructiva. Entonces, el conocerme mejor me va a ayudar en todos los aspectos de mi vida. Hay situaciones en las que simplemente, imagínense, una persona que realmente no se conoce siempre va a dudar de sí misma, nunca va a tener idea de hasta dónde pueden llegar o hasta dónde es capaz de poner sus propios límites. ¿Recuerdan aquello de el cielo es el límite y tú te vas a poner los límites hasta donde tú quieras y bla, bla, bla? Esas concepciones y esas ideas sí son muy ciertas. Pero si no nos conocemos, ¿cómo voy a saber dónde están mis límites? Entonces, el hecho de conocerme mejor me asegura que voy a poder llegar hasta donde realmente puedo llegar. Una persona que no se conozca realmente va a desconfiar de sí misma. El conocerme mejor son las bases para la autoconfianza, son las bases para la seguridad en uno mismo, que son 2 partes fundamentales de la estabilidad emocional. Ahora, en estas partes que van a conformar el webinar, muy probablemente vayamos a decir cosas, vayamos a presentar situaciones, vayamos a explicar herramientas, vamos a explicar técnicas, conceptos inclusive, que la mayoría de nosotros ya habremos escuchado en alguna ocasión. Todas las personas nos enfrentamos a situaciones diferentes en nuestra vida, a diferentes enseñanzas, a diferentes retos en nuestra vida. Y concepciones como las que vamos a ver nos van a servir para enfrentarlas. Está verdaderamente demostrado que aquella persona que se compromete con el cambio, que se compromete a realmente hacerse estos cuestionamientos que vamos a ver más adelante, a preguntarse y a cuestionarse y a luchar contra sí mismo, contra toda la ideología que llevamos detrás y que nos limita también. Está demostrado que verdaderamente puede alcanzar un cambio, que verdaderamente puede alcanzar grandes cosas. Pero desgraciadamente, nuestra cultura, nuestra ideología, nuestras costumbres, vergüenza inclusive, y demás situaciones que no son positivas, por no decirle negativas al 100%, limitan nuestra motivación, limitan nuestro empuje, nuestros deseos de cambio, nuestros deseos de querer más. No hay nada malo en ser un poquito ambiciosos con las cosas en nuestra vida, sobre todo si se trata de mejorar
en lo que es mi persona, mejorar lo que es mi estabilidad emocional, mejorar tantos aspectos que no tienen nada que ver a veces con el aspecto material, que muchas veces el escuchar la palabra ambición, el ser ambicioso, el que seas ambicioso y todo lo que le rodea, lo relacionamos inmediatamente con el aspecto material, con lo monetario, con el dinero, ¿no? Pero no necesariamente el ser ambicioso de manera positiva tiene que ver con eso. Claro, a quien no le gusta tener una estabilidad económica, pero de nada sirve una estabilidad económica si no tenemos estabilidad en otros aspectos, obviamente. Y ahí es donde principalmente debemos ser ambiciosos. Ser ambicioso con el hecho de tener un mejor nivel cultural, de tener una mejor salud, de tener pues salud tanto mental como física, de tener una mejor relación de pareja, ser ambiciosos con respecto a la estabilidad en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que no tienen nada que ver o que no tienen que ver directamente con el aspecto monetario, en los que es importante y necesario y sano también ser ambiciosos. Entonces, aquí vamos a ver situaciones y vamos a ver conceptos y vamos a ver preceptos que realmente están demostrados que ayudan. Pero ¿de qué nos sirve tener conocimientos, tener técnicas, tener el conocimiento de algo si no lo ponemos en práctica? Todas esas técnicas, todos estos conceptos, estas ideas, estos tips, si los quieren ver así, nos van a ayudar. Sin embargo, así como todas las personas somos diferentes, podemos enfrentarnos a muchas situaciones en nuestra vida muy parecidas unos entre otros. Puedo llamarlo en lo genérico, digamos, muchas personas se pueden enfrentar a un divorcio, muchas personas se pueden enfrentar a la pérdida de familiares, muchas personas se pueden enfrentar a la pérdida de trabajo, muchas personas se pueden enfrentar a la ruptura de las relaciones, por ejemplo, ¿no? Y a tantas y tantas situaciones que obviamente a todos tenemos las posibilidades de pasar por ahí. Sin embargo, todos somos distintos. Y de igual manera, como somos distintos, todos vamos a reaccionar de manera distinta a ese tipo de situaciones. Asimismo, estas técnicas, estos conceptos, estas ideas, estos tips, si lo quieren llamar de esa manera, estas prácticas, también nos van a dar diferentes resultados. Pero lo importante es que vamos a obtener un resultado. Y generalmente va a ser en mayor proporción un resultado positivo. No podemos esperar que al primer día de intentar un cambio vayamos a obtener resultados totalmente dramáticos en nuestra vida. Es como ir al gimnasio porque queremos tener, un mejor estado físico, ¿no? Que queremos estar en forma, digamos, ¿no? Obviamente, con el primer día, con la primera semana, no vamos a ver cambios, pero sí vamos a ver efectos. ¿Qué pasa con la primera semana que las personas van al gimnasio? Quedamos cansados, quedamos adoloridos, quedamos sin ganas de vivir, dependiendo de la situación. Pero a pesar de que virtualmente esos son efectos negativos, entre comillas, pues porque nos duele, porque estamos cansados, porque estamos fatigados, porque etcétera, no implica que el resultado mayor vaya a ser malo. No implica que no vayas a obtener resultados buenos, pero para todo se necesita constancia. Y así como una persona que va al gimnasio para lograr tener un mejor estado físico, para estar en forma, necesita constancia y perseverancia y motivación para lograr llegar a su objetivo, así también con los cambios en nuestra vida, así también con los cambios emocionales, con los cambios de actitud sobre todo. Porque el luchar contra actitudes que no son tan positivas o que no nos dejan situaciones buenas en nuestra vida es uno de los retos más difíciles. Entonces, esto de aumentar mi nivel de autoconocimiento es un reto y me va a llevar por situaciones por las cuales yo no voy a estar tan conforme al principio o por las cuales yo voy a tener cierta resistencia al cambio, por las cuales yo voy a tener dudas y diferentes situaciones que me van a hacer, eso no es para mí, eso no me va a servir de nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el cambio siempre va a ser bueno para todos. El cambio siempre nos va a llevar a cosas buenas. El cambio siempre va a tener
un resultado, pero de nada va a servir si no ponemos esos resultados en práctica. Tu vida, nuestra vida, la vida de todos, depende únicamente de nosotros. Mi bienestar, mi desarrollo, mi crecimiento como persona depende principalmente de mí. Depende principalmente de cada uno de ustedes. Claro que siempre hay variables extrañas que influyen en diversas situaciones, pero de todas maneras la mayor parte de esos resultados van a depender de mí, de mi actitud. No van a depender de otra cosa. No podemos ser esas personas que van por la vida pensando que las cosas pueden caer del cielo. Todo cambio implica un esfuerzo. Y si eres de esas personas que están esperando a que alguien más haga algo bueno por nosotros y que implique un cambio en nuestra vida, pues quizás esta serie de webinares, este taller en el que estás ahorita, pues te haga o te dé la oportunidad de considerar que quizás esta actitud y esta forma de ver la vida, pues puede ser diferente y que nos puede traer resultados mejores. Y eso nos lleva al primer ejercicio de este taller. El hecho de preguntarnos qué queremos realmente. ¿Se acuerdan que hace ratito les decía que muy probablemente vayamos a ver cosas y técnicas y conceptos que ya hayamos escuchado en alguna ocasión? Pues este primer ejercicio que vamos a hacer es uno de los primeros que muy probablemente muchos hayan escuchado, muchos hayan hecho, les haya tocado inclusive hacer en la escuela o en algún curso que hayan tenido suerte de tener en alguno de sus trabajos. Este ejercicio es importante hacerlo de manera comprometida, hacerlo de verdad, comprometerse al cambio. No permitamos que las oportunidades que nos da la vida de emprender un cambio, de tener la información a nuestro alcance para hacer un cambio, se nos vayan y no nos aprovechemos. Entonces, si tú estás en este taller y has llegado hasta aquí ahorita y vas a empezar el ejercicio, te pido que lo hagas de corazón, te pido que lo hagas de manera completa y absolutamente sincera, honesta, genuina contigo mismo. De otra manera, quizás de muy poco te vaya a servir el hecho de estar teniendo esos ejercicios, de hecho de ponerlos en práctica. Entonces, vamos con el primer ejercicio. En una hoja de papel, de hecho, con este taller yo les voy a dar unos formatos donde van a venir estos ejercicios ya para llenar únicamente. Así que estos formatos no se los voy a presentar todavía, se los voy a mandar a las personas que están interesadas. Y bueno, este taller ya lo van a ver de manera offline. Pero con la transmisión del día miércoles, las personas que están en vivo se agregaron a un grupo de WhatsApp donde les voy a estar pasando el material para hacer los ejercicios de este taller que va a durar por lo menos 3 semanas. Entonces, si tú estás interesado en llevar estos ejercicios, mándame un mensaje, ya sea privado con el perfil de Facebook o al perfil donde estés viendo este video. Mándame un mensaje o deja tu comentario para que me solicites los archivos y te los paso. O te incluyo el grupo de WhatsApp donde se van a estar pues viendo dudas y demás cosas, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Primeramente, vamos a respondernos la pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero realmente? Y como les digo, muy probablemente este tipo de ejercicio lo hayamos visto en otra ocasión. Muy probablemente este tipo de ejercicio ya se los hayan presentado en algún momento. Pero eso no quiere decir que a lo mejor en aquella ocasión, nada más por compromiso, porque estaban en una clase, porque estaban en un curso del trabajo, lo escribieron. Pero tenemos que llevarlo a la práctica. Como les dije, voy a estar siendo muy insistente con esta parte. De nada nos sirve tener información si no las ponemos en práctica. De nada me sirve tener las técnicas si no las ponemos en práctica. De nada me sirve tener todas las herramientas a mi disposición si no las reviso, si no las veo, si no las tomo en cuenta con la convicción de verdad hacer un cambio en mi vida. Muy bien.
Aquí es importante que sean total y absolutamente sinceros con ustedes mismos. Y poner por lo menos 5 o 6 cosas de lo que quieran ustedes. Pueden ser... podemos empezar con cosas que tengan que ver con lo material, inclusive, no hay problema. Por algo se empieza. Y si no estamos acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios o a tener este tipo de actitud o mentalidad con respecto a las cosas, pues el hecho de tener o de empezar con alguna cosa material, pues es un paso por lo menos, y ya no quedarnos en lo estático, ¿no? Pero pueden ser inclusive cosas que tengan que ver con nuestro ámbito personal, con nuestro estado de la relación de pareja, con la situación en la familia, con el trabajo, con el nivel educativo, con nuestra profesión, con las cosas que queremos hacer, etcétera, ¿no? Es importante ser totalmente honestos y pensarle y de verdad echarle cabeza a estos deseos que vamos a poner, estas metas que vamos a poner. Es importante detallarlos y plasmarlos en el papel para que ahí empiece el camino a que todas estas técnicas, todas estas herramientas las llevemos a la práctica, para que se plasmen y se materialicen, para que estemos alimente nuestra convicción de hacerlas. Muy bien. Primeramente, ¿qué quiero? Y ya que hayan enlistado lo que ustedes quieran, lo que ustedes estén deseosos por tener o hacer o llevar a cabo en su vida, vamos a poner cómo lo quiero. Es decir, qué es lo que tengo que hacer, de qué manera voy a lograr llevar a cabo del no tener algo a tenerlo, para tenerlo más presente en nuestro día a día. Es decir, si una persona... digamos que comenzamos con el hecho de querer tener una motocicleta. ¿Cómo lo voy a querer? ¿Cómo le voy a hacer para obtenerlo? En este punto tendremos que ser muy específicos con los detalles de lo que queremos. En el caso de la motocicleta, saber pues de qué marca, de qué modelo, todas las características que tengan que ver con ello. De igual manera, hay que especificar cómo le vamos a hacer para obtenerlo. Es decir, quizás podremos decir, voy a trabajar horas extras, voy a ahorrar y voy a dejar de gastar en tales o cuales cosas. Bueno, cada uno tendremos la manera, tendremos que ser muy específicos y tomarnos el tiempo para encontrar la respuesta a esta pregunta, la respuesta a todas las preguntas, en cómo lo quiero, tanto en las características de lo que quiero como en cómo lo voy a hacer. La siguiente pregunta que vamos a contestar es ¿cuándo lo quiero? Y esta pregunta, que está en función del tiempo, es también de las más importantes. Es muy muy importante tener una concepción de el tiempo que me va a tomar lograr un objetivo. El ser realmente realistas al momento de especificar en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Porque si yo digo, quiero una motocicleta en 2 meses, pues muy probablemente no me alcance el tiempo para juntar el dinero, digamos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Si no llevo la percepción del tiempo que me va a tomar hacer una cosa a la realidad, a algo tangible, a algo realmente bien planeado, me voy a frustrar. Me voy a frustrar porque voy a pensar, voy a sentir, voy a identificar que no soy capaz de lograr mis metas. Entonces es muy importante llevar tiempos lo más apegados a la realidad, de acuerdo pues a lo que queremos y de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Y ya que tengamos estas 3 preguntas contestadas, va a ser muy importante también contestar la siguiente pregunta, que es ¿por qué lo quiero? Ese gran por qué. Y aquí muy probablemente nos lleve algo de tiempo. Si nos lleva 15, 20 minutos, 1 hora responder todas esas preguntas y aparte el por qué, no importa. Esta es una oportunidad para que realmente nos pongamos a trabajar en cosas que van a beneficiarnos directamente a nosotros, de ponernos a trabajar para conocernos a nosotros mismos. El saber qué es lo que queremos es una de las partes primordiales al momento de
autoconocernos, de tener ese nivel de autoconocimiento, de saber hasta dónde queremos llegar. La gran pregunta del por qué siempre o para qué siempre va a ser muy importante, siempre va a ser primordial, porque nos va a definir y le va a dar razón a las cosas que queremos. Si por ejemplo seguimos con el ejemplo de la moto, ¿para qué quiero una motocicleta? Pues porque quiero emprender un trabajo, porque de eso va a depender realizar mi siguiente objetivo, porque de eso me va a servir para movilizarme, me va a servir para llegar a mi destino de una manera más fácil, me va a simplificar algunos aspectos de mi vida, no sé. Todas las situaciones que pongamos en este ejercicio tenemos que especificar el para qué y ser lo más sinceros que podamos con nosotros mismos. Muy bien. Eso nos lleva al siguiente ejercicio, que es el cómo nos imaginamos. ¿Se acuerdan que les decía que van a haber ejercicios y conceptos que ya lo habremos visto en alguna parte? Este es uno de los más usados. Pero sinceramente, ¿cuántas veces lo hemos hecho con honestidad, ¿no? Vamos a plasmar cómo nos imaginamos dentro de 6 meses, dentro de 1 año y dentro de 5 años. El decirlo así a simple vista puede parecer algo muy sencillo, pero quizás para muchas personas esto se le dificulte un poco. Y eso también es bueno, porque eso implica la importancia que hay en mejorar nuestro nivel de autoconocimiento. Es una manera de comprometernos con lo que queremos más a futuro. Es una manera de comprometernos con el lugar a donde queremos llegar. Y pues bien, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo superar mis miedos? Generalmente a las personas lo que nos detiene de realizar un cambio es el miedo. Es el miedo a muchas cosas. Es el miedo principalmente a fracasar. Es el miedo al ridículo. Es el miedo a perder algo que ya tenemos. Es el miedo a perder tiempo. Es el miedo a ser criticados. Es el miedo a sentirnos mal con nosotros mismos. Es el miedo, pues, a muchas cosas. Es importante saber reconocer nuestros miedos, saber de dónde vienen nuestros miedos y para así saber cómo superarlos. El miedo es una respuesta natural a todo lo que aparece nuevo en nuestras vidas y que implica pues un reto. Si somos personas que generalmente tememos a los cambios, que tememos arriesgarnos a situaciones que en esencia nos proponen un mejoramiento de nuestra vida, que nos proponen una mejor calidad de vida, pues muy probablemente sea porque también nuestro nivel de autoconocimiento tenga que trabajarse, tenga que fortalecerse. Entonces, este ejercicio nos va a servir para saber cuáles son esos miedos y de alguna manera u otra entenderlos y saber cómo superarlos. Muy bien. Primeramente, en el formato que ya les dije que van a tener, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué te da miedo? Y aquí, pues enlistarlo desde las cosas más sencillas, desde el miedo a hablar en público, del miedo al fracaso, del miedo a estar solos, del miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Son ejercicios donde tenemos que actuar y tenemos que ser lo más honestos posibles, ser genuinos al momento de responder estos ejercicios. Porque como les he venido repitiendo, si no lo hacemos de verdad comprometidos, pues lo más probable es que no alcancemos a tener o a llegar a los resultados que nosotros queremos. Así que debemos enlistar todos esos miedos que nos afectan. Generalmente, pues llamamos miedo a todas esas cosas que no queremos ver, de lo que no queremos ocuparnos, de lo que no queremos tener presente o que queremos olvidar o queremos evitar constantemente en nuestras vidas. Sin embargo, si nos empeñamos a evitar estos miedos, si nos empeñamos a evitar estas situaciones que nos dan miedo, pues eventualmente en algún momento de nuestra vida van a volver a surgir y nos van a afectar, sobre todo cuando más descuidados estemos con respecto a algo. Cualquier cosa
puede actuar como un disparador del miedo. Entonces es importante también conocer de dónde vienen esos miedos. Y la siguiente pregunta será, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué ese aspecto le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos esos miedos? Muy probablemente sean porque los resultados de eso que nos da miedo nos provoca dolor, nos provoca tristeza, nos provoca un sentimiento negativo. La siguiente pregunta que vamos a respondernos será, ¿de dónde viene ese miedo? Si por ejemplo una persona considera que tiene miedo a volar, ese es lo que nos da miedo. Miedo a volar, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué nos da miedo volar? Pues porque tengo miedo de que se vaya a estrellar el avión, un mal funcionamiento, aterrizaje de emergencia, me vaya a morir, ¿no? Digamos. ¿Y de dónde viene ese miedo? Es porque cuando estaba chiquito yo presencié un accidente aéreo, por ejemplo. O porque un pariente muy cercano tuvo un accidente y los resultados fueron muy dolorosos o abrumadores para la familia y eso me da miedo, ¿no? O que una vez estuve en un accidente, no pasó a mayores, pero la turbulencia y el aterrizaje de emergencia me hizo sentir muy nervioso y eso me da mucho miedo, digamos. De ahí identificar de dónde vienen esos miedos. Es un ejemplo nada más. Pero tenemos que ser muy analíticos con nosotros mismos para poder encontrar y poder saber dónde se originó esos estados de miedo, esos estados de aversión con respecto a algo, o a alguien, a una situación o una cosa. Muy bien. Después de respondernos de dónde vienen esos miedos, vamos a preguntarnos cómo se generó. Ahí esa parte de cómo se generan y de dónde vienen van muy relacionadas. Porque, ¿cómo se generó? Pues aquella vez que ese accidente fue un shock muy fuerte para mí y por eso le tengo pavor a los aviones o le tengo pavor a volar, por ejemplo, ¿no? Luego, respondiendo a la pregunta de cómo me limita. Es decir, todos los miedos nos impiden hacer algo, nos impiden tener una experiencia. Por ejemplo, en el miedo a volar, pues una persona se va a limitar al hecho de ir a otros lugares más rápido, de tener un viaje que implique sí o sí irse por avión, ¿no? O demás experiencias, ¿no? Digamos que una persona tiene que ir por alguna situación de emergencia, tiene que estar en otro lugar y el único medio de transporte para llegar de manera rápida es por avión. Entonces, el hecho de que tenga miedo a volar lo va a limitar bastante en poder llegar a ese lugar de manera rápida. Muy bien. Luego, después de esa pregunta, vamos a respondernos ¿cómo sería mi vida sin ese miedo? Esta pregunta también viene relacionada con la otra. Porque si un miedo nos limita a algo, pues eso quiere decir que vamos a perder algo en nuestra vida, que vamos a perder una oportunidad de tener algo. Digamos que una persona se gana un viaje a Europa, ¿no? Pero tiene miedo a volar. ¿Por qué? ¿Y cómo se genera? ¿Y dónde viene? Ya lo sabemos. Pero ¿cómo lo va a limitar ese miedo? Pues obviamente a que no va a querer ir a ese viaje, no va a poder sentirse lo suficientemente fuerte como para abordar el avión y disfrutar de ese viaje. Lo va a limitar en que no va a tener esas experiencias, lo va a limitar en que no va a poder aprovechar ese premio que se ganó y demás, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería su vida sin ese miedo? Pues todo lo contrario. Imagínense que esa persona en el viaje en el que va conoce al amor de su vida, digamos, viéndolo románticamente. Entonces está perdiendo de muchas cosas, independientemente del amor de su vida, es un decir. Pero se está perdiendo de experiencias en ese sentido. Su vida totalmente sería distinta de no tener ese miedo. Entonces, responder este tipo de preguntas nos va a llevar por un camino también de autoconocimiento. Al darnos cuenta y conocer de qué nos estamos perdiendo nosotros mismos con todo el montón de miedo que podemos estar experimentando. Ahora, para ir en contra de esos miedos y superar esos miedos, vamos a hacer esta técnica que es muy útil. ¿Qué puedo poner en contra
de ese miedo? Ahí va a ir directamente con la respuesta de la última pregunta, que nos dice, ¿cómo sería mi vida sin ese miedo? ¿Qué puedo poner en contra de ese miedo? Pues todo el montón de experiencias y todo el montón de vivencias que puedo tener de no estar experimentando ese miedo. Y tratar de superar el nivel de importancia y el nivel de prioridad de las cosas buenas que nos estamos perdiendo contra la importancia que me puede generar ese miedo. Y eso nos va a servir en muchos aspectos de nuestra vida y con muchos miedos distintos. Imagínense una persona que tiene miedo a los ascensores. Y que no se trate de una situación de ansiedad o que no se trate de una situación de agorafobia o algo que ya tenga que ser tratado de manera más específica. Simplemente tenga miedo porque, igual, por algo muy parecido que con el avión. Entonces, imagínense subir un edificio de 30 escalones y que la persona no quiera subir el ascensor porque es, a lo mejor inclusive porque es un poco supersticiosa, digamos. Entonces, pues se va a cansar bastante al subir los escalones, ¿no? O va a llegar tarde al lugar donde quiere que llegar. Entonces, esas situaciones que podemos poner en contra son todos los beneficios o todas las cosas buenas o todas las experiencias de las cuales nos estamos perdiendo si seguimos no intentando luchar contra nuestros miedos. Ahora, si por alguna razón tenemos situaciones en las cuales sentimos que ese miedo nos supera, porque no podemos contra eso, o es demasiado fuerte, o ya tiene que ver con situaciones más específicas como algún tipo de ansiedad, entonces no significa que no vamos contra ese miedo, sino que quizás necesitemos de un nivel de ayuda profesional para superar esos miedos por los cuales no me puedo enfrentar. Pero de que se pueden superar, se pueden hacer. Muy bien. Entonces, en la hoja que les digo, en el formato que les voy a dejar, van a venir estas preguntas para que ustedes las respondan. Muy bien. Y vamos a seguir con nuestro tema de valores. Los valores son ese filtro por el cual pasamos todas nuestras experiencias, deseos, anhelos y situaciones en nuestra vida y que la mayoría de las veces rigen nuestro actuar diario. Una correcta prioridad de nuestros valores nos ayudará a tener mejores experiencias y obviamente eso se logra cuando somos capaces de conocernos mejor día a día. Si yo no sé qué tipo de valores tengo o no los puedo identificar o no los tengo muy bien identificados, va a ser muy difícil saber si estoy actuando de acuerdo a ellos. Así que el siguiente ejercicio nos va a servir para ello. Primeramente, tenemos que respondernos a la pregunta: ¿qué es importante para mí? En todos los sentidos. Y si esta pregunta nos lleva 5, 10, 15, 20 minutos, no importa. Tenemos que desarrollar la respuesta lo mejor que podamos. Tenemos que ser honestos y totalmente genuinos al responder estas preguntas. Muy bien. ¿Qué es importante para mí? La familia, el trabajo, la estabilidad emocional, la estabilidad económica, el superarme académicamente, el superarme profesionalmente. Todas esas cuestiones que nosotros queramos poner, debemos de plasmarlas. Después, vamos a poner qué valores me influyen. Es decir, honestidad, respeto, responsabilidad, todo lo que deriva del afecto a la familia, los valores familiares que nos han inculcado desde pequeños, el compromiso con nuestros seres queridos, el trabajo, etc. Todos esos valores y que son importantes para nosotros, vamos a enlistarlos ahí y que nos influyen sobre todo en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, yo sé que el valor de la honestidad influye en mis decisiones porque si yo tengo oportunidad por alguna situación de tomar algo que no es mío, no lo voy a hacer, porque la honestidad, que es un valor, influye en mis decisiones y mis acciones. Y el yo ir de acuerdo a ese valor de honestidad me lleva la pauta o me da la pauta para hacer o no hacer tal cosa. Después de enlistar eso, vamos a respondernos a la pregunta: ¿vivo de acuerdo a ellos? Es decir, si hago las cosas de acuerdo a esos valores, si realmente
rijo mi vida con respecto a esos valores, si voy de acuerdo con ellos, si de alguna manera u otra encontramos que entre lo que es importante para nosotros y los valores que creo, que siento que me influyen, y el saber si vivo de acuerdo a ellos, hay algún tipo de diferencia o discrepancia, entonces estaremos enfrentando pues algo que tenemos que solucionar, algo que tenemos que poner como esos engranes de la imagen, para que vayan de la mano, para que vayan funcionando al unísono, para que todo marche, como dicen luego, para que todo marche como relojito. Muy bien. Y ahora vamos con las conclusiones. Este tema puede parecer un poquito enredoso para algunas personas, puede parecer inclusive tedioso, puede parecer inclusive muy repetitivo, sobre todo con estos sencillos ejercicios que hemos visto. Pero como les dije desde el principio, la mayoría de las personas al escuchar estos ejercicios, al escuchar estas técnicas, lo veremos como algo cotidiano, lo veremos como algo que ya en alguna vez nos lo mencionaron, nos lo enseñaron, lo vimos en alguna parte, como algo muy sencillo quizás. Pero sin embargo, ¿cuántas personas que hemos tenido alguna experiencia con este tipo de información, que hemos tenido algún acercamiento con este tipo de ejercicios, lo hemos hecho de manera genuina, lo hemos hecho de manera honesta? La verdad es que muy pocas. La verdad es que las personas tendemos a saber que yo puedo hacer algo, saber de qué manera mejorarlo y no hacerlo. Quizás sea la cultura, quizás sea nuestra ideología, quizás sea el lugar en el que vivimos, quizás sea nuestra crianza inclusive. Pero también estamos acostumbrados a que algunas veces las cosas se resuelven por sí solas, en no atrevernos a cambiar las cosas que podemos cambiar. Yo espero que esta información les haya sido de utilidad, que se interesen en ir con las siguientes ediciones de este webinar, con las siguientes partes de este webinar, para que trabajemos juntos en resolver estas preguntas, para que trabajemos juntos en llegar a un nivel más alto, un nivel más fortalecido de autoconocimiento, que nos va a ayudar a lograr muchas cosas en nuestra vida, que nos va a ayudar a tener una mejor perspectiva de nuestra vida y del mundo que nos rodea. Espero de verdad que las personas que no tuvieron oportunidad de ver el webinar o empezar este taller este miércoles pasado 20 de abril y que están viendo este video pues muy resumido ahorita, se animen a participar este miércoles 27 en la continuación de este taller, para ver más ejercicios, para revisar los que ya vimos, para obtener esas herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestro autoconocimiento, que como les dije, parece fácil, pero no lo es. Para todo se necesita constancia, y así de igual manera que una persona que quiere mejorar su salud física, que quiere mejorar su apariencia física en un gimnasio y que sabe que obviamente con la primera semana no lo va a lograr grandes cambios, así cuando estamos tratando de hacer cambios en nuestra vida a nivel emocional, cuando estamos tratando de mejorar nuestro autoconocimiento, viéndolo con este tema, ¿no? Entonces, no se desilusionen si vemos que hemos estado haciendo los ejercicios, o si empiezo yo a tomar las cosas de manera distinta y no veo cambios radicales en mi vida. Todo implica y todo se necesita hacerlo con constancia y con perseverancia. Sobre todo los cambios que son importantes, como el cambio de perspectiva, para ver las cosas de manera distinta y poder tener resultados distintos, que en su mayoría, dependiendo de la situación, espero que sean mejores. Mi nombre es Alberto Félix y los espero este miércoles 27 de abril con estos ejercicios resueltos, que si tú estás interesado en seguir con este taller webinar, mándame mensaje, déjame un comentario para que te los pase y te diga de qué manera vamos a seguir trabajando. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima y pues nos vemos el miércoles. Bye.